Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos de las redes cibernéticas. En esta mañana estuve leyendo una porción de las Escrituras donde nos habla cuando Jesús caminó sobre el mar. Y a esta porción de las Escrituras algunos le han llamado una noche sobre el lago. Y en la Biblia también tiene otro título este segmento. Pero vamos a leer estos 2 o 3 versículos como base a una cortita reflexión para no aburrirlo mucho en este día. Dice: Jesús anda sobre el mar. Dice al anochecer, o sea, al anochecer después del suceso de la alimentación de los 5,000, cuando Jesús dice que alimentó como 5,000 personas, pero eran más, porque aquí solamente están contando los hombres de una edad en adelante. Eso es sin contar los niños ni las mujeres. Entonces dice que al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Y entrando en su barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. En el libro de Mateo y en el libro de Marcos también nos habla de este suceso y nos da otro detalle, pero no vamos a leer todo esto para no hacer este video muy largo. Pero aquí estoy mirando que después que Jesús hizo el milagro de la alimentación de los 5,000, y dice que la gente pensaron en tomar a Jesús, dando a entender como para hacerlo rey, porque ellos a lo mejor estarían pensando: wow, verdaderamente este es el profeta que había de venir, del cual Moisés habló, el profeta que había de alimentar a las naciones, de sanar a las naciones. Y por lo tanto dice que Jesús Jesús, entendiendo que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte del solo. O sea, Jesús entendió los planes que ellos tenían. Lo que ellos estaban maquinando en su mente era de agarrarlo ahora y hacerlo rey y ensalzarlo para que estos fariseos y estos líderes de Israel lo reconocieran como el Mesías. Los discípulos también tenían sus anhelos y sus deseos, y también nos imaginamos que estaban maquinando en sus mentes que querían poner a Jesús como rey de Israel. Porque sea como sea, muchos de estos discípulos, el deseo de ellos era de que Jesús los libertara del yugo romano y que ellos pudieran ocupar cargos al lado de Jesús. Como alguien me estaba comentando ayer, que Judas, lo más seguro es que Judas siempre estuvo pensando en que Jesús le iba a dar la posición más alta en su reino. Pero entonces dice que Jesús los envía a ellos que se vayan adelante al otro lado del lago. Camino a Capernaum, dice al otro lado a Bethsaida. Entonces los discípulos se van primero y Jesús dice que se queda solo y sube a un monte a orar. A lo mejor allí Jesús está orando por estos discípulos. Jesús está orando por la gente. A lo mejor Jesús está orando y pidiendo al Padre que le dé entendimiento a la gente para que ellos entiendan el verdadero carácter de su misión. Porque esta gente estaba esperando de que Jesús se hiciera como el rey de Israel, pero ellos en realidad no entendían la verdadera misión de nuestro Señor. ¿Cuál era el verdadero propósito por el cual Cristo había venido? Entonces dice que estos discípulos iban remando y como a la medianoche dice como que los vientos comenzaron contrarios, y significando esto como que había una tormenta allí en el lago. Entonces dice que los discípulos remando y remando, parece que ya estaban cansados. Entonces, pero Jesús parece ser que Jesús lo estaba vigilando a ellos desde que ellos salieron. Como sabemos que Jesús sabe todo y conoce todo, entonces dice que Jesús, viendo que ellos estaban en apuro, vino caminando a ellos sobre el mar. Pero ellos dicen que lo que vieron fue un fantasma y gritaron, como se diría vulgarmente, gritaron como mujeres, asustados. Y entonces
Jesús dice que caminaba sobre las aguas y él hacía como que iba a seguir adelante, como que se le iba a pasar a ellos. Entonces ellos dicen que parece que ellos lo reconocieron. Y Jesús le dice a ellos, no temáis, yo soy. Entonces ellos le dijeron al Señor que lo ayudara. Entonces Pedro en estos momentos, como siempre, adelantado, presentado, como dice el pastor Quintín Silva, con el don de presentado que tenía Pedro siempre. Aquí dice, Señor, si eres tú, mándame a que yo camine sobre las aguas. Entonces Jesús le dice a él, ven, Pedro. Pero antes de esto dice, hay un comentario que dice que Jesucristo, que venía en su ayuda, para ellos, Jesús en estos momentos fue un fantasma. O sea que muchas veces la ayuda que Dios nos envía a nosotros, a primera instancia, nos va a aparecer como el enemigo que viene hacia nosotros. O sea que muchas veces la ayuda nos puede aparecer, a nosotros nos puede aparecer como que es algo malo. Pero en realidad puede ser que sea la ayuda que Dios nos está enviando. Puede ser que Dios nos envíe a una persona a nosotros ayudarnos, a socorrernos en algo. Pero a primera instancia nosotros veamos a esa persona o esa ayuda como el enemigo o algo contrario, porque no estamos mirando bien y como estamos en un momento de desesperación y en un momento de prueba, entonces no estamos mirando claramente. Y la ayuda que Dios nos envía, nosotros lo estamos viendo como algo negativo o algo contrario. De este relato se pueden sacar muchísimos títulos para sermones. Dice también que cuando Pedro venía caminando y que Pedro comenzó a hundirse, probablemente las olas estaban hablando con la muerte. A lo mejor las olas estaban conversando con la muerte de cómo iban a matar a este discípulo, de cómo este discípulo lo iban a ahogar ellos en estos momentos. O sea, las olas y la muerte, estoy hablando figurativamente. O sea que había una conversación entre las olas del lago, el de la tormenta, y entre la muerte, planeando de cómo iban a matar a este discípulo. O sea que muchas cosas en esta vida estarán en contra de nosotros. Muchas cosas vendrán a nuestra vida y a nuestra familia que querrán destruirnos. Pero siempre debemos de estar confiados de que Jesús está ahí presto a ayudarnos. Por eso Pedro dice ahora, sálvame. Y le grita al Señor que lo salva. Y entonces ahí dice que el Señor viene y le da la mano, levanta a Pedro y entonces los dos entran en el barco. O sea que Jesucristo siempre está ahí para ayudarnos. Pero en estos momentos, Pedro, su orgullo y su vanidad, parece ser que ya se había subyugado. Porque al Pedro estarse hundiéndose, Pedro se vio a punto de morir, ahogado en las aguas, mas Jesús viene y lo socorre. Entonces, cuando Pedro entra en el barco, ya ese orgullo, podemos decir, que está bastantemente ya subyugado. Entonces ahora Pedro entra calladito al barco, ya no se siente tan héroe, y entonces Jesús entra al barco. Y ellos dicen que verdaderamente este es el Hijo de Dios. Los discípulos, después de este milagro de la alimentación de los 5,000, todavía los discípulos parece ser que están meditando sobre cosas, están como, vamos a decir, deprimidos, están a lo mejor tal vez como desilusionados, porque no pudieron convencer a nuestro Señor de que se hiciera rey de Israel. No pudieron convencerlo de que Él se presentara como el Mesías, como el rey de Israel. Y a lo mejor ellos estaban conversando sobre esto. Entonces Jesús permite que venga esta tormenta. Dice que muchas veces, cuando nosotros estamos muy enfocados en algo y estamos pensando demasiado en una situación, que a lo mejor no es una situación que ni amerita, que nosotros estamos perdiendo tiempo ni energía preocupándonos por esta cosa. Muchas veces Dios va a tener que enviar otra situación adversa como para desviar nuestra mirada o nuestra atención de ese problema, de ese supuesto problema, que muchas veces puede ser que sea cierto, que sea un problema real, pero Dios muchas veces va a permitir, como le llaman los americanos aquí, como que aquí a veces, supuestamente, según algunos teóricos de la conspiración, dicen que muchas veces aquí suceden cosas, pero es como para sacar la atención de algo real que está sucediendo y ponerlo en esa otra cosa, como para que uno no se enfoque en lo que realmente está sucediendo. O sea, en lo que realmente se está llevando a cabo, sea por el gobierno o sea por
por líderes políticos o lo que sea, a veces se hacen cosas por otro lado, a cosas que le llaman red flags en inglés, como para divertirla, para quitarle la atención a uno de esto que en realidad importa y ponerle cosas que no importan. Entonces muchas veces cuando nosotros nos encontremos en un problema, en una situación, parece ser que Dios va a tener que enviar otra situación para que nosotros quitemos la mirada de ese problema y lo pongamos en la otra situación. Y entonces ahí, como que dice, a través de esa otra situación, Dios nos va a humillar, Dios nos va a tranquilizar, vamos a decir. Va a hacer que esas aguas turbulentas, que es ese otro problema ahora, quitemos la mirada del primer problema y pongamos la mirada en el otro problema. Y entonces, a través de esa otra situación, nosotros nos enfoquemos en Dios y clamemos a Dios por ayuda. Y así no sucumbimos a las olas y a las ondas de los problemas de la vida. Cuando estas olas nos quieran hundir a nosotros, cuando estos vientos de la vida nos quieran hundir y nos quieran matar, entonces ahí podremos clamar a Jesús. Podremos poner nuestra mirada en Jesús y decirle al Señor, así mismo como dijo Pedro, Señor, sálvame que perezco. Y entonces Jesús vendrá a nuestra ayuda. Así que, hermano, cuando usted se encuentre en medio de una situación o en medio de un problema adverso, que usted sienta que no tiene solución o que usted sienta que usted no puede hacer nada, la solución que hay, la solución es clamar a Jesús, orar, pedirle a Dios por su auxilio y su socorro, porque Jesús siempre está presto a ayudarnos. Jesús vendrá a darnos la mano y nos sacará a nosotros de las aguas turbulentas de la vida y podremos entrar a la seguridad del barco, o sea, al barco donde estaremos seguros, cuyo barco es nuestro Señor Jesucristo. Así que ya sabe, tenga un buen día. Dios le bendiga. Yo sé que no fue una gran predicación, no es una gran revelación, pero esto estuvo bonito, esta enseñanza de este segmento de la palabra que se llama Jesús anda sobre el mar. Así que ya sabe, cuando usted esté en el mar de la vida, en las aguas turbulentas de la vida, cuando usted se encuentre que se sienta que se está ahogando en las aguas de la duda, en las aguas de los problemas, en las aguas de las enfermedades, venga Jesús y dígale a Jesús, Señor, sálvame, que perezco. Que Dios le bendiga.